Vayan a la imagen 3, ahí lo que podemos ver es una vista superior del cráneo. Tenemos el hueso frontal, que se articula por la sutura coronal con los parietales, y los parietales con el hueso occipital por medio de la sutura lambdoidea. En la imagen 4 podemos ver una vista lateral del cráneo y del macizo facial, donde podemos ver de nuevo la sutura coronal entre el frontal y los parietales, la lambdoidea entre los parietales y el occipital, y la sutura escamosa entre los parietales y el hueso temporal. Lo que podemos ver en esta proyección, en el hueso temporal, podemos ver que tiene una escama, una apófisis mastoide, que está llena de celdas, de las celdas mastoideas, que son proclives a infectarse. Por eso es importante tener en cuenta la apófisis mastoide, y el orificio, el meato auditivo externo. Tengan en cuenta lo siguiente: de los términos anatómicos, uno dice apófisis cuando es algo que sobresale. Eso es una apófisis. Si vemos en la imagen 4 el macizo facial, podemos ver en esta vista lateral varios huesos. Vemos el maxilar superior en color amarillo, el hueso cigomático en color naranja, el maxilar inferior, una parte del hueso esfenoides en color verde, el hueso lacrimal del lado derecho, estamos viendo, y el hueso propio de la nariz del lado derecho. Si vamos a la imagen 5, tenemos un corte sagital y vemos el cráneo y el macizo facial por dentro. Tenemos el hueso frontal, los parietales, el occipital, el temporal que está de color violeta. Podemos ver ahí desde adentro el meato auditivo interno. Habíamos visto el meato auditivo externo en una vista lateral externa. Acá podemos ver en la parte interna el meato auditivo interno. Podemos ver la porción mastoidea también, y la porción petrosa del hueso temporal. Acá podemos ver en esta proyección mejor el hueso esfenoides. El hueso esfenoides es el que está de color verde. Ahí podemos ver el seno esfenoidal, que es esa cavidad, y por arriba del seno esfenoidal la silla turca. La silla turca es importante porque ahí asienta la glándula hipófisis, que vamos a ver cuando veamos el capítulo de endocrinología. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Podemos ver el tabique nasal. Podemos ver de color rosado el hueso vomer, y hacia arriba, de color naranja, vemos la placa perpendicular del hueso etmoides. El que está color naranja ahí es el hueso etmoide. Ahí vemos la placa perpendicular que se articula con el hueso vomer, que está de color rosado, que forman entre los dos, más hacia adelante, un cartílago que no está en este dibujo, formando entre los tres el tabique nasal. También podemos ver hacia abajo una apófisis amarilla, que es la apófisis palatina del maxilar superior, y una apófisis celeste hacia atrás, que es la apófisis palatina, pero del hueso palatino. Entre esa apófisis, porque es una saliencia, entre esa apófisis amarilla y esa celeste que está atrás, que la amarilla depende del maxilar superior, y la que está por detrás del hueso palatino, forman juntas el paladar duro. También otra cosa que podemos ver en esta proyección es el seno frontal. En el hueso frontal vemos una cavidad que es el seno frontal, que es importante porque cuando se infecta da lugar a lo que se le llama la sinusitis, en este caso sinusitis frontal. Si vamos a la imagen 6, vemos una proyección posterior del cráneo, y lo que podemos ver aquí es el hueso occipital. Vemos el foramen magno, que es un agujero
lo vamos a ver en otras proyecciones mejor. Tenemos la protuberancia occipital externa, que es una protuberancia, o sea, una saliencia que tiene el hueso occipital. Y también podemos ver el hueso vomer desde atrás, o sea, el tabique nasal, pero visto desde atrás. Y hacia abajo vemos el paladar, que está de color amarillo y celeste, que es el paladar duro, que como hemos comentado hoy. Otra cosa que vemos son los cornetes, los cornetes a ambos lados nasales inferiores. Y verdes a los costados son las apófisis pterigoides, que ahí se insertan los músculos pterigoideos que tienen que ver con la masticación. Vemos también el maxilar inferior. Ahora vemos la imagen 7, una vista inferior. Desde ahí lo que podemos ver, en esta proyección sí, el foramen magno. El foramen magno está dentro del hueso occipital y este agujero se continúa con los agujeros vertebrales y a esta altura lo que encontramos es el tronco cerebral. Hacia más abajo vamos a encontrar la médula espinal. Este agujero junto con los agujeros vertebrales forman la cavidad vertebral por donde pasa la médula espinal. Otra cosa que podemos ver desde esta proyección es en detalle bien ahora el paladar duro con la apófisis palatina del maxilar superior y con la apófisis palatina del hueso palatino. Hacia atrás vemos el vomer, un pedacito del vomer, cornetes nasales inferiores, las apófisis pterigoides que están de color verde, que son parte del hueso esfenoides. Podemos ver el hueso temporal, su porción petrosa, que es esa forma como de cono que tiene. Y otra cosa que podemos ver es una serie de orificios que son importantes porque, por ejemplo, tenemos el foramen significa orificio carotidio, por donde pasa la arteria carótida, y foramen yugular, por donde pasa la vena yugular. Otra cosa que podemos ver es la fosa mandibular. En esa fosa articula la apófisis condilia del maxilar inferior o de la mandíbula para dar lugar a la articulación temporomaxilar. Otra cosa que vemos en esta proyección son los cóndilos del occipital. Esos dos cóndilos son como dos saliencias que articulan con dos cavidades que tiene el atlas. El atlas es la primera vértebra que articula con estos cóndilos. El atlas tiene dos carillas articulares que articulan con estos dos cóndilos del hueso occipital. También podemos ver la protuberancia occipital externa. En la imagen 8 podemos ver la vista superior de un corte en un plano transverso. Lo que podemos observar acá es el hueso frontal por delante, el hueso esfenoides, que es de color verde, que tiene alas menores hacia adelante y alas mayores hacia atrás, que tiene forma de mariposa. Tiene en su parte media la silla turca, que le comentaba hoy que ahí asienta la glándula hipófisis. Hacia atrás y los costados tenemos los huesos temporales, que ahí vemos bien en detalle la parte petrosa, que por ahí transcurre el nervio auditivo. Hacia atrás nos encontramos con el hueso occipital de nuevo, con el foramen magno, y lo que podemos notar acá es lo siguiente. Hay una serie de orificios pequeños, hay foramen, significa orificio, que es por donde pasan una serie de estructuras importantes. Por ejemplo, tenemos la fisura orbitaria superior, que por ahí lo que pasan son una serie de nervios, el tercero, el cuarto y parte del quinto par craneal, o sea, una rama del trigémino pasa por ahí. No importa que se lo sepan ahora, pero que tengan claro que por esos orificios pasan estructuras importantes como pares craneales, que los van a ver después en el sistema nervioso, pero como para que tengan en cuenta que pasan estructuras importantes por esos orificios. Por el agujero redondo, por ejemplo, que menciona ahí, el foramen redondo, lo que
pasa es una rama del trigémino, que es la rama maxilar. Por el agujero oval también pasa otra rama del nervio trigémino, que es la rama mandibular. Por el agujero rasgado, que acá le llama foramen lacerum, que es el otro sinonimia del agujero rasgado, por ahí pasa una rama de la arteria faríngea ascendente. Y por el agujero espinoso, foramen espinoso lo menciona ahí, lo que transcurre es la arteria meningea media. Tenemos también el conducto óptico, que se puede ver, y que por ahí pasa justamente el nervio óptico, que también es un nervio, un par craneal muy importante. Otra cosa que podemos ver, otro detalle importante, es hacia adelante, en la zona media del frontal, lo que podemos ver es una parte del hueso etmoides. En esa parte lo que se ve es la apófisis cristagalli. De esa estructura, ahí se fija la hoz del cerebro, que es una dependencia de las meninges. Otra cosa que podemos ver es la placa cribiforme, que menciona ahí, que es una placa llena de agujeros, por eso se llama cribiforme, que pasan los filetes del nervio olfatorio. En la imagen 9 lo que podemos ver es el tabique nasal, en detalle, en esta proyección. Es un plano sagital, el que vemos ahí. Ahí podemos ver el tabique nasal y ahí podemos ver en detalle que está formado por una placa perpendicular del hueso etmoides. El hueso etmoides es este que vemos acá, que tiene la apófisis cristagallis, la placa cribiforme y la placa perpendicular. La placa perpendicular articula con el vómer por debajo en color rosado y el cartílago, que está dibujado en color celeste, que no es de hueso sino de tejido cartilaginoso. Estos tres forman justamente el tabique nasal. Hacia arriba podemos ver el seno, un seno frontal, y hacia atrás podemos ver el seno esfenoidal, y por arriba la silla turca. Por debajo de esto podemos ver las dos apófisis palatinas que forman el paladar duro. En la imagen 10 lo que podemos ver es la órbita. En la órbita podemos ver que intervienen varios huesos. Tiene un techo que está formado por el hueso frontal, tiene una pared lateral, una pared medial y una pared inferior o un piso. Fíjense cómo varios huesos contribuyen a formar la estructura de la órbita, como por ejemplo el hueso cigomático en color naranja, el maxilar superior en color amarillo, el senoides en color verde, el etmoides en color naranja y el hueso lacrimal. Todos estos huesos forman las paredes laterales, techo y piso de la órbita. Y ven una serie de orificios que por ahí justamente transcurren los elementos que van a llegar y van a salir del globo ocular. En la imagen 11 lo que podemos ver son los senos. Vemos los senos frontales y los senos maxilares. Los senos frontales en el hueso frontal y los senos maxilares en los huesos maxilares superiores. Vemos también las celdillas etmoidales del hueso etmoidal. Recuerdan que el etmoides, lo hemos visto desde varias proyecciones, tiene una apófisis cristagalli, una lámina perpendicular y tiene a los costados una serie de celdillas de dos masas hacia la derecha y la izquierda, que son una serie de celdillas que pueden ser ocupadas por bacterias, infectarse y generar sinusitis también, como también lo pueden hacer los senos frontales y los maxilares, y el seno esfenoidal también. En la vista lateral derecha podemos ver de color verde la proyección del seno esfenoidal. En la imagen 12 lo que podemos ver es una vista de la pared lateral de una de las cavidades nasales. En la pared lateral lo que tenemos son los cornetes nasal superior, medio e inferior.
Los cornetes superior y medio son dependencias del hueso etmoides. El cornete inferior es un hueso independiente. Lo que hay que tener claro acá es que los cornetes están adosados en su extremo superior en la cara lateral de la fosa nasal que corresponda. Y hacia abajo tiene el extremo inferior libre. Entonces genera un espacio que se le llama meato. En esos espacios desembocan por unos orificios, por un orificio que corresponde a cada seno, los senos maxilares, los senos etmoidales, seno esfenoidal, seno frontal, desembocan por orificios en esos diferentes meatos, que son los espacios que hay entre los cornetes y la pared lateral de la cavidad nasal. En la imagen 13 lo que podemos ver es la columna vertebral. La columna vertebral tiene diferentes partes, tienen su porción cervical, que está compuesta por 7 vértebras cervicales, su porción torácica está compuesta por 12 vértebras torácicas o dorsales, su porción lumbar está compuesta por 5 vértebras lumbares, su porción sacra, son 5 vértebras sacras fusionadas en un solo hueso llamado sacro, y su porción coccigia, que está compuesta por 3 a 4 vértebras coccigias que se encuentran fusionadas en un solo hueso que se llama coxis. Si ven a la derecha la vista lateral, ven cómo la columna tiene ciertas curvaturas fisiológicas. En la imagen 14 lo que podemos ver es un esquema general de una vértebra. En una vértebra lo que tenemos es el cuerpo vertebral y tenemos apófisis espinosa y las apófisis transversas. Si pueden ver los pedículos son los que comunican los que conectan el cuerpo vertebral con las apófisis. Aparte, lo que tienen es un agujero vertebral o foramen vertebral por donde pasa la médula espinal y una serie de carillas articulares que dependen de qué vértebra se trate. Ustedes pueden ver aparte cómo cuando se articulan las vértebras entre sí, generan todo un canal o un túnel por donde transcurre la médula espinal. Aparte, se genera, cuando se articulan, un foramen intervertebral por donde transcurren los nervios raquídeos, desde la médula espinal hacia afuera. Y también lo que tenemos es que entre los cuerpos vertebrales queda un espacio que es ocupado por los discos intervertebrales. En la imagen 15 lo que podemos ver es la columna cervical, formada por en la figura 16 lo que podemos ver es la primera vértebra cervical, que se llama atlas, la segunda, que se llama axis, por debajo del atlas. Tenemos. Y después lo que también vemos en la figura es una vértebra a la derecha, una vértebra cualquiera, una vértebra cervical típica. Primero, hablemos un poquito del atlas. El atlas es la primera vértebra cervical, vale decir que es la que articula con el hueso occipital. Recuerdan que el hueso occipital tiene unos cóndilos. Esos cóndilos que son como unas protuberancias, articulan con las carillas estas articulares que vemos en el gráfico. La primera vértebra cervical o atlas no tiene cuerpo vertebral, lo que tiene es un arco anterior y un arco posterior. Tiene un foramen transverso por donde circulan los vasos vertebrales y lo que podemos ver abajo es el axis, que es la segunda vértebra cervical. El axis lo que tiene, la particularidad que tiene es que tiene la apófisis odontoides. Odontoides porque tiene forma de diente. Esa apófisis odontoides se mete por detrás del arco anterior y tiene una carilla articular
para articular con el arco anterior del atlas. Si ven la imagen de arriba a la derecha, ven el resto de las vértebras cervicales, y aquí muestra una vértebra cervical típica. En una vértebra cervical típica tiene los agujeros transversos, tiene las carillas articulares, superior, ahí se ve la superior, pero hay inferiores, y a su vez tiene la apófisis espinosa, que tiene la particularidad de ser bífida, en el caso de las vértebras cervicales. En la imagen 17, lo que podemos ver son las vértebras torácicas, la columna torácica. Se llaman también dorsales. La característica que tienen estas vértebras es que tienen un cuerpo, tienen la apófisis espinosa bien pronunciada, larga y terminada en punta, y tiene una especie de carillas articulares, varias carillas articulares, porque las vértebras torácicas articulan con las costillas. Entonces tienen, como ven, varias carillas articulares, tanto en el cuerpo de la vértebra como en la apófisis transversa, que son carillas que articulan con las costillas. Además tiene las carillas articulares superiores e inferiores, que son las que articulan con la vértebra dorsal que está por arriba y la que está por debajo. Acá en la imagen 18 lo que pueden ver es una vértebra dorsalotorácica, también llamada típica. Ahí vemos el cuerpo vertebral, el agujero vertebral, la apófisis espinosa, las dos apófisis transversas, y si la vemos de costado vamos a ver que es bien, que termina en punta, bien larga la apófisis espinosa. Tenemos las apófisis transversas, las carillas articulares que articulan con la vértebra superior y la inferior, y podemos ver el cuerpo vertebral. Se insinúan también las carillas que le comentaba, articulares, que articulan con las costillas. Si vemos la imagen 19, podemos ver la columna lumbar. Y lo que podemos ver de las características de las vértebras lumbares es que tienen el cuerpo vertebral más grande que el de las anteriores. ¿Por qué? Porque soportan más peso. Y el agujero vertebral es más chico que el de las otras, porque la médula, a esa altura, la médula espinal, es más angosta. A su vez podemos ver, cuando vemos la vista lateral de una vértebra lumbar, podemos ver que tiene la apófisis espinosa roma. No tan puntuda, sino que es más bien roma, que es más como cuadrada. Y a su vez tiene carillas articulares, ya no con las costillas, porque las lumbares no se articulan con las costillas, sino que se articulan entre sí, entre las lumbares entre sí. Entonces tenemos las carillas articulares para articular con la lumbar que está por arriba y la lumbar que está por debajo. En esta imagen, lo que podemos ver, en la 20, podemos ver la comparación entre los tres tipos de vértebras, las cervicales, torácicas y lumbares. Podemos ver, por ejemplo, que las cervicales tienen la apófisis espinosa bífida, las torácicas más bien en punta y las lumbares más bien roma. Los cuerpos vertebrales de las cervicales son más bien chicos, un poco más grandes en las torácicas y más grandes porque soportan más peso en esta altura en las lumbares. Y los agujeros vertebrales va a ser más amplio el de las cervicales, un poco más chico el de las torácicas y más chico el de las lumbares, porque la médula espinal, a medida que vamos bajando, se va reduciendo su espesor. Aparte vamos a ver que las carillas articulares están orientadas de distintas maneras, según sean cervicales, según sea una vértebra torácica o según sea una vértebra lumbar. En la imagen 21 lo que podemos ver es el sacro y el coxis. El sacro, como dijimos, resulta de la fusión de 5 vértebras sacras. Acá lo que podemos ver son los forámenes sacro anteriores y los posteriores. Y podemos ver las alas sacras, o sea, también se le llama alerones. Un reparo óseo importante del hueso sacro es el promontorio, que es ese borde anterior, eso se llama promontorio. Y otra cosa que tenemos es el conducto sacro.
que es el que resulta de esta fusión de las 5 vértebras sacras que ya dejan formado todo un túnel. Tenemos cresta sacra mediana, cresta sacra lateral, y luego tenemos las 3 o 4 vértebras coccigias que se fusionan en el hueso coxis. En la imagen 22 lo que podemos ver es el esqueleto ya del tórax. Y ahí tenemos identificado primero el esternón. El esternón tiene 3 partes, un manubrio, un cuerpo y una apófisis sifoides. Como vemos, es un típico ejemplo de hueso plano. Y el esternón, vamos a ver cómo se articula con las costillas y con las clavículas. En la imagen 23 lo que podemos ver es la parrilla costal y cómo articulan las costillas con el esternón. Acá lo que podemos ver que tenemos 7 costillas verdaderas, 3 falsas y la 11 y la 12 que son flotantes. ¿Por qué se le llama verdadera a las 7 primeras y a las 3 siguientes falsas? Porque las falsas no tienen unión directa con el esternón, sino que su cartílago se prende, por decir así, al de la 7ª costilla y de ahí indirectamente articulan con el esternón. Y la 11 y la 12 se les llama flotantes porque no llegan a articular con el esternón. En la imagen 24 lo que podemos ver es la estructura de una costilla típica. Tenemos que tiene una faceta para articular con el cartílago costal. Tiene una serie, en el otro extremo tiene una serie de, que se le llama cabeza, este extremo, tiene una serie de facetas articulares, como yo le había dicho, que articulaban con las vértebras torácicas o dorsales. Y abajo vemos en el gráfico cómo las costillas articulan en varios puntos con las vértebras dorsales. Y es por eso que tienen todas estas carillas articulares en la cabeza. Tienen una cabeza donde están estas carillas articulares, cuello y tienen todo un cuerpo. El cuerpo articula con el cartílago costal para luego articularse con el hueso esternón. En la imagen 25 vemos más claramente cómo la costilla articula con una vértebra torácica. Como en varios puntos articula, por eso tiene varias carillas articulares, tanto la costilla como la vértebra torácica o dorsal. Acá en la imagen 26 lo que podemos ver es la cintura escapular. La cintura escapular está formada por la clavícula hacia adelante y por el omóplato o escápula hacia atrás. Y ahí vemos cómo se articulan entre sí la clavícula con el omóplato o escápula, formando la llamada cintura. En la imagen 27 podemos ver la clavícula. La clavícula tiene un extremo esternal que se le llama, que es el que articula justamente con el esternón, y un extremo acromial que es el que articula con el acromión, que es una estructura que tiene el omóplato o escápula. En la figura 28 tenemos la proyección de una escápula u omóplato. Vamos a ver que tiene una forma de triángulo, donde tenemos un ángulo superior, borde superior, un ángulo inferior, un borde lateral y un borde medial. El borde medial es el que está para el lado de la columna vertebral, por eso se le llama borde vertebral. Y el borde lateral es el que está para el lado de la axila, por eso se le llama borde lateral o borde axilar. El otro ángulo está ocupado por la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es la que articula con la cabeza del húmero, que ya lo vamos a ver ahora. Otros reparos óseos importantes son la apófisis coracoides y el acromión. El acromión, como vimos, articulaba con la clavícula. Pero estos de acromión y apófisis coracoides son importantes, igual que la clavícula, porque
son 3 estructuras donde se insertan músculos que son importantes para formar el hombro, como por ejemplo el músculo deltoides, que lo vamos a ver cuando veamos músculos. También tenemos una fosa subescapular. Esta es la vista anterior de la escápula. Y tenemos, como les decía, en esta proyección, en la imagen 29, lo que podemos ver es la escápula vista desde atrás, y ahí lo que podemos ver es una estructura que se llama espina. Esta espina separa el omóplato en 2 fosas, en la fosa supraespinosa y en la fosa infraespinosa. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay músculos, como el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso, que se insertan en estas estructuras. Igual que el músculo subescapular, que habíamos visto que en la cara anterior de la escápula hay una fosa subescapular, ahí justamente se inserta el músculo que lleva el mismo nombre, músculo subescapular. También acá vemos en la imagen 29 la vista lateral, donde podemos ver perfectamente la cavidad glenoidea. Y vemos acá el acromión y el apófisis coracoide desde distintas proyecciones. En la imagen 30 podemos ver una vista del omóplato, la clavícula, el húmero, el radio hacia afuera, el cúbito hacia adentro, y podemos ver los huesos de la mano, Si vamos a la imagen 31, podemos ver más en detalle el húmero. En el húmero lo que tenemos es la cabeza. La cabeza del húmero articula con la cavidad glenoidea de la escápula. Luego lo que tenemos es una serie de reparos cercanos a la cabeza del húmero, donde tenemos el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Entre los 2 tubérculos tenemos el surco intertubercular, o también se llama corredera bicipital. Estos tubérculos mayor y menor son importantes porque ahí insertan tendones de músculos que son muy importantes en el brazo, que lo vamos a ver en la unidad de tejido muscular. En la diáfisis del húmero tenemos una tuberosidad deltoidea que tiene forma de V, que ahí se inserta el músculo deltoides, como lo vamos a ver. Y hacia abajo, en la parte distal del húmero, nos encontramos con varios reparos óseos que son importantes. Tenemos los cóndilos humerales, que forman lo que se le llama la tróclea, que es como una especie de polea, que articula con una escotadura troclear que tiene el hueso cúbito. A su vez tenemos los epicóndilos. El epicóndilo lateral es la parte que está por arriba del cóndilo humeral. Por arriba de la tróclea lo que tenemos es la fosa olecraniana, si lo miramos desde atrás al húmero, y si lo miramos por delante tenemos la fosa coronoidea. La fosa coronoidea se articula con una apófisis que corresponde al cúbito cuando se flexiona el antebrazo, que es la apófisis coronoidea. Y la fosa olecraniana articula con una estructura que se llama olecranón, que también corresponde al cúbito cuando se flexiona, cuando se extiende el antebrazo. Si vamos a la imagen 32, lo que podemos ver es, vemos más en detalle el radio y el cúbito, y podemos ver algo que nos llama la atención, que es la tuberosidad del radio. En esta tuberosidad se inserta un músculo que es importante, que es se inserta el tendón del músculo bíceps. Por eso queda ese reparo óseo marcado, que es muy importante. Si vemos la parte distal del cúbito y del radio, vamos a ver que en el extremo distal tenemos la apófisis estiloides del radio, y el cúbito también tiene una apófisis estiloides, pero en general cuando se habla de la apófisis estiloides se habla de la apófisis estiloides del radio. En la imagen 33
lo que podemos ver son los huesos de la mano. Los huesos de la mano están formados por el carpo. El carpo son esos huesos pequeños que vemos. Luego tenemos los metacarpianos, que son los huesos, estos 5 huesos metacarpianos. Y luego tenemos las falanges. Las falanges en los dedos están compuestas por una falange proximal, media y distal, excepto el dedo mayor, que tenemos la proximal y la distal. Dentro de los huesos del carpo tenemos el hueso escafoides, semilunar, pisiforme y piramidal. En la imagen 34 lo que tenemos es la pelvis ósea. Está formado por los 2 huesos coxales y el hueso sacro. Como podemos ver, está formado, hay una articulación donde articula el sacro junto con el coxis, que se continúa con el que continúa el sacro con el coxis, se articulan con los huesos coxales. Tenemos un reparo óseo importante que es el promontorio. Y otra cosa importante para observar acá son el agujero obturador, que es el agujero más grande óseo que hay en el organismo, y el acetábulo. El acetábulo es son 2 depresiones, la derecha y la izquierda, que articulan con la cabeza del fémur. En la imagen 35 y en la 36 podemos ver 2 proyecciones de lo que son los huesos coxales. Según desde donde lo veamos, vamos a ver distintos reparos. Lo que podemos remarcar es la cresta ilíaca, las espinas ilíacas. Tenemos una espina ilíaca antero-superior y por debajo una espina ilíaca antero-inferior. Y hacia atrás tenemos la espina ilíaca postero-superior y la espina ilíaca postero-inferior. Tenemos la espina ciática, y entre la espina ilíaca postero-inferior y la espina ciática una escotadura muy importante, que es la escotadura ciática mayor. Tenemos la tuberosidad isquiática y tenemos, por parte del pubis, tenemos una rama inferior y una rama superior del pubis. Si observan, fíjense que está pintado en 3 colores, porque tenemos que el hueso coxal está formado por 3 partes, que son el ilion, el pubis y el isquion. De la fusión de estos 3 huesos se forma embriológicamente el hueso coxal. Queda determinado cuando se forma un acetábulo, que ese acetábulo es donde articula la cabeza del fémur. Otro reparo importante es el agujero o foramen obturador, que había comentado antes. Si vemos la imagen 36, es visto desde otra cara, y vamos a ver la tuberosidad ilíaca y la carilla articular, que es la que articula con el hueso sacro. Desde esta zona podemos ver la línea arcuata, que es un reparo óseo importante, porque es uno de los accidentes que determina la entrada de la pelvis. Tenemos la espina púbica, la cresta del pubis y la sínfisis del pubis, que esta es la zona que articula con el otro hueso coxal para formar justamente, en la proyección 37, lo que podemos ver es justamente el estrecho superior de la pelvis. Hay una serie de reparos óseos que son importantes, que tenemos el promontorio, la línea arcuata, la cresta pectínea y la cresta del pubis y la sínfisis pubiana. Todo esto son reparos que forman el estrecho superior de la pelvis, o la entrada a la pelvis. En la figura de abajo podemos ver que hay una pelvis mayor y una pelvis menor. En la imagen que sigue es interesante observar la diferencia entre las pelvis masculina y femenina con respecto a las dimensiones
del ángulo del arco del pubis, como es en el hombre y la mujer, y el estrecho superior de la pelvis, como es diferente en el hombre. Si vemos la imagen 39, lo que podemos ver es el miembro inferior derecho. Está formado por el fémur, la tibia medialmente y el peroné lateralmente. Y los huesos si seguimos en la imagen 40, ahí vamos a ver algunos reparos óseos importantes para considerar en el hueso fémur. Si vemos una vista anterior, o sea, a la izquierda de la imagen, tenemos el trocánter mayor y el trocánter menor. Entre ellos dos, por delante en el hueso, podemos ver la línea intertrocanteria. Si lo vemos por detrás, vamos a ver los dos trocánteres que comenté, el mayor y el menor, y la cresta intertrocanteria. Todos estos reparos óseos los menciono porque ahí es donde se insertan músculos importantes de la pierna y de la pelvis. Es por eso, por ejemplo, el trocánter menor, ahí se inserta el psoas ilíaco, que es un músculo muy importante de la pelvis. Por eso es que los menciono. En la parte posterior, por ejemplo, tenemos la línea áspera en la imagen posterior del fémur, que ahí se insertan músculos que forman el cuádriceps crural, que es un músculo muy poderoso que tenemos en el muslo. Si vamos más abajo, nos vamos a encontrar con que tenemos los cóndilos. Tenemos cóndilo lateral y cóndilo medial. Y a su vez, además de los cóndilos, tenemos los epicóndilos. Epicóndilo significa arriba. Un epicóndilo lateral y un epicóndilo medial. En estos epicóndilos son reparos óseos importantes porque ahí también se insertan músculos importantes de la pierna. Tenemos el tubérculo aductor, por ejemplo. En el tubérculo aductor se insertan los aductores. Es por eso que es un reparo óseo importante. Si miramos el fémur por detrás, tenemos la fosa intercondilia. Podemos verlo. Si seguimos hacia abajo en la imagen 41, nos encontramos con la tibia y el peroné. La tibia por adentro y el peroné por fuera. Tenemos la rótula también, que es un ejemplo de hueso sesamoideo, como habíamos comentado antes. Y lo que podemos ver en la tibia es la tuberosidad tibial. La tuberosidad tibial es un reparo óseo importante porque ahí se inserta el tendón rotuliano, que es el tendón de justamente el músculo cuádriceps crural. Por eso es un reparo importante. Tenemos la tibia. En la tibia tenemos el borde o cresta anterior de la tibia, que nosotros podemos palpar en nuestra pierna, y tenemos el peroné por fuera. Pueden ver que tenemos los maléolos. El maléolo medial es como esa bolita que uno se puede palpar en el tobillo por el lado interno. Ese maléolo medial corresponde a la tibia. Y después tenemos por fuera también como una bolita por fuera en el tobillo, que es el maléolo lateral. Ese maléolo corresponde al peroné. El extremo distal del peroné justamente tiene como una forma de flecha. ¿Por qué? Porque el peroné por arriba en su cabeza articula con la tibia. Y a su vez la tibia podemos ver que tiene cóndilos también. Y a su vez, por debajo, el peroné también articula con la tibia, pero a su vez articula con el astrágalo. El astrágalo es un hueso del tarso, que ya lo vamos a ver. La tibia articula también con el astrágalo, que es un hueso del tarso, y llegamos finalmente a los huesos del pie. En el pie tenemos varios huesos importantes, que tenemos los huesos del tarso. Cuando hablamos de mano, de los huesos de la mano, dijimos huesos del carpo. No hay que confundir eso. En la mano se le llama carpo y en el pie a estos huesos se les llama tarso. Dentro de los huesos del tarso tenemos, si tenemos una vista superior del pie, tenemos el hueso astrágalo, que tiene una estacarilla articular que se ve que es la que articula con la tibia y a su vez con el peroné articula. Por debajo, o sea, si vemos la imagen a la derecha, podemos ver el calcáneo, que es el que forma bien el talón.
Si seguimos avanzando en los huesos del tarso, nos encontramos con el hueso navicular, porque tiene forma de nave, si se ven, como una punta hacia adelante. A su costado, lateralmente, tenemos el hueso cuboide. Y después tenemos 3 huesos cuneiformes. Luego siguen los metatarsianos, del 1 al 5. Como estaban en la mano los metacarpianos, en el pie están los metatarsianos. Y estos metatarsianos articulan con las falanges. Las falanges tenemos en el dedo gordo del pie, en el hallux, tenemos. En la imagen que sigue, en la 43, lo que podemos ver es una vista lateral del pie. Ahí podemos ver bien el calcáneo, podemos ver el peroné, el maleolo lateral del peroné, cómo articula el peroné con la tibia, y por otro lado también articula con el astrágalo. Vemos el hueso navicular en esta vista lateral, los huesos cuneiformes, los metatarsianos y las falanges. Y ahí lo que quiere demostrar esta figura